Mm, Vamos vamos a dar comienzo, ¿no es cierto?, al capítulo 7 de los Gálatas. ¿Ya? La historia de Pablo y los Gálatas. Pablo lo dice porque ahora estoy conciliando, literalmente persuadiendo a los hombres o a Dios. Es una pregunta que se hace Pablo. O estoy buscando complacer a los hombres. Si todavía era agradable a los hombres, entonces no era esclavo de Cristo. Obtenemos un nuevo tema con este versículo, hermano. Los falsos maestros habían dicho, Pablo no es un hombre verdadero, ¿ya? Trata de ganarse el favor de los hombres con los que habla. Él mismo dice a los judíos, me hice judío para ganar a los judíos. Y en Primera de Corintios, hermano 9:20, leemos, me he hecho judío a los judíos como judío para ganar a los judíos. ¿Ya? O sea, él se hizo judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo, aclara Pablo, no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces dijeron, ¿puedes ver que Pablo también predica la ley cuando piensa que lo ayudará? ¿Recuerdan? Dijeron, circuncidó a Timoteo cuando quiso conciliar y complacer a los judíos. Entonces vamos a ver en Hechos 16, versículo 3. Quiso Pablo, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En el versículo 10 tenemos la respuesta de Pablo a tales palabras, porque ahora estoy conciliando a los hombres o a Dios, o ahora estoy tratando de complacer a los hombres. La palabra conciliar, hermanos, realmente es persuadir. Estos falsos maestros habían dicho, Pablo está tratando de persuadir a los hombres para que lo sigan siendo todas las cosas para todos los hombres. ¿Ya? Estos falsos maestros habían dicho, Pablo está tratando de persuadir a los hombres para que lo sigan, siendo todas las cosas para todos los hombres. Y vemos en 1 Corintios 9:22 que nos habla, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todo, de todos modos salve a alguno. ¿Ya? Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. O sea, es la explicación que Pablo nos da. Pablo responde, podéis juzgar por vosotros mismos, que estoy haciendo honra. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy tratando de complacer en esta carta. ¿Estoy buscando ahora agradar a los hombres o a Dios? Ellos sabían muy bien que Pablo no estaba tratando de complacerlo, hermano, ni de complacer a ningún hombre. Es bueno que recordemos que si buscamos complacer a los hombres, entonces no somos esclavos de Cristo. Y eso Pablo lo tenía claro. Él era un esclavo de Cristo, por lo tanto no buscaba complacer a los hombres. Gálatas 1:10 nos habla. El esclavo de Cristo debe tener su mirada fija en su amo y buscar solo agradarle a él. Esta es una palabra que todos debemos recordar, hermano. Si somos esclavos de Cristo, debemos nuestra mirada estar fija en nuestro amo que es Cristo y buscar solo agradarle a él, no al hombre, para lo que todos debemos recordar permanentemente. Desde el capítulo 1:11 hasta aproximadamente el capítulo
2:17 tenemos una historia de la vida de Pablo antes de su conversión, hermano, en el camino a Damasco, en Hechos 9. Pero él cuenta solo algunos hechos importantes que prueban todos los hombres que no pudo haber recibido sus buenas nuevas o su apostolado de los apóstoles en Jerusalén. Él nos cuenta que es imposible que haya recibido el apostolado de los hombres o de los apóstoles en particular en Jerusalén. Muchos asuntos importantes se dejan de lado porque Pablo ahora solo está tratando de probar que tanto su apostolado como su mensaje, hermano, no son de hombres, sino de Dios. Esta historia debería haber ayudado a las iglesias de Galacia a comprender la posición especial de Pablo, hermano, como apóstol, a confiar en él y por tanto a confiar en las buenas nuevas que les había predicado. Pero ellos dudaban de Pablo, querían seguir, ¿no es cierto?, a los que les estaban llevando al retroceso, a la ley, ¿no es cierto?, al yugo de la esclavitud. Porque os hago saber, hermanos, que las buenas noticias que anuncié, el evangelizado por mí, es más literal si pudiéramos decirlo, que no según el hombre, porque ni la recibí del hombre, ni me la enseñaron, sino por medio de la revelación o revelación de Jesucristo. La palabra os doy a conocer en Efesios 6:21, hermanos, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hago saber, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Os aseguro, os deseo que sepa, Corintios 11:3 nos cuenta, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Él nos aclara, ¿no es cierto?, de que Él sirve y predica a Cristo. Introduce un tema en el que el apóstol desea poner especial énfasis, hermano. Pablo desea poner el énfasis. Las palabras que siguen son de la mayor importancia para nosotros el día de hoy. Ya hemos visto que los dos grandes temas de la epístola son la autoridad de Pablo como apóstol y la verdad de las buenas nuevas que les había predicado. Les dice que era un apóstol, no de hombres o por un hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre. Eso es lo que Pablo les hace ver, que ningún hombre lo instruyó a él en el Evangelio, sino que el Evangelio le fue entregado por Jesucristo y por Dios el Padre. Ahora Pablo les dice, de la misma manera que el Evangelio que les había anunciado no era conforme al hombre, ni lo recibí del hombre ni se le enseñó. Estas buenas nuevas, hermanos, no fueron preparadas en la mente de los hombres inteligentes, no fue razonado a partir del Antiguo Testamento. Ni Pedro ni ninguno de los apóstoles se le había dicho, le habían dicho a Pablo, ¿no es cierto? Pablo no había ido a una universidad o a escuela bíblica para aprenderlo. No, las buenas nuevas que Pablo había anunciado a los Gálatas vinieron directamente a él por revelación o por una revelación de Jesucristo mismo. El Señor se lo había revelado, hermanos, pero los enemigos de Pablo tenían razón cuando dijeron que no había recibido ni su apostolado ni sus enseñanzas de los otros apóstoles, porque así fue. Pablo no recibió apostolado ni enseñanza de los apóstoles que estuvieron con Cristo. Pero no sabían ellos, hermanos, que había recibido de una fuente infinitamente más alta que cualquier hombre, infinitamente más alta que los 12 apóstoles. Incluso
del Señor mismo. Si vemos 1 Corintios 11:23, Pablo nos explica, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Porque primeramente, hermano, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En Efesios 3:3, porque que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, porque habéis oído hablar de mi modo de vida anteriormente al judaísmo, que asombrosamente seguí persiguiendo a la asamblea de Dios y seguía siendo estragos en ellas, y en el judaísmo seguía viendo un camino por delante y más allá de mucho de mi propiedad en mi nación, siendo más extremadamente celoso de mis tradiciones. Judaísmo significa los ritos, costumbres y ceremonias judías, hermano. Pablo, entonces llamado Saulo, había guardado la ropa de los hombres que apedrearon a Esteban y había dado su voz contra Esteban para matarlo. Si lees Hechos 8:1-3, vas a ver. Y Saulo ese consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, hermano. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y en el versículo 9:1, 2-2 nos dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En ese tiempo los cristianos eran llamados los del camino, hermano. ¿Ya? Para que entiendan, o mujeres de este camino, dice, pero eran llamados los del camino. Entenderás que enemigo amargo era Saulo para Cristo y sus buenas nuevas. Pero debemos recordar que Saulo probablemente también vio el rostro, hermano, de Esteban como el rostro de un ángel. En Hechos, versículo 6, o sea, capítulo 6, versículo 5, nos dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Se refiere, ¿no es cierto?, a Esteban. Debe haberlo visto quedarse dormido, ¿no es cierto?, bajo esas piedras crueles, y haber escuchado esa oración moribunda. Señor, no pongas este pecado a su cargo. Este libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60, nos dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo hecho esto, durmió. Puede ser que fuera imposible para Saulo olvidar todo esto, y su conciencia seguía hablándole en voz alta. Esto puede haber sido los pinchazos de los que leemos en Hechos 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, había una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fue cuando Cristo le salió al encuentro, ¿no es cierto?, en el camino de Damasco. Pero esto no lo sabemos con certeza, hermano. Las Escrituras
no nos lo dice. Pero si sabemos que antes de su conversión Saulo persiguió las buenas nuevas con todas sus fuerzas, así como después de su conversión lo predicó con todas sus fuerzas, Pablo no podía hacer nada a medias, hermano, porque él siempre puso toda su fuerza en todo lo que hizo. Así que fue más allá de los otros judíos de su propia época, al perseguir la asamblea de Dios, el pueblo de Dios. Entonces el Señor Jesús lo encontró en el camino de Damasco, una ciudad en el norte de Siria, lejos de Jerusalén. El Señor hizo que Saulo se volviera por completo, hermano. Eso es lo que significa conversión. El Señor convirtió completamente a Pablo de lo que hacía contra la iglesia a que ahora se convirtiera en uno de sus discípulos. Este hombre que había estado tratando de destruir las buenas nuevas, hermanos, ahora comenzó a contarlas en todas partes, pero no fue primero a ningún hombre para entenderse de estas buenas nuevas. Si el Señor Jesús se hubiera encontrado con Saulo cerca de Jerusalén, los hombres podrían haber dicho: los apóstoles en Jerusalén enseñaron a Saulo las buenas nuevas que predican. Pero no, hermano, no había apóstoles en Damasco y el Señor escogió deliberadamente encontrarse con Saulo cerca de Damasco, no cerca de Jerusalén. Eso lo decidió el Señor Cristo, juntarse con él. Pablo nos dice que no subió a Jerusalén hasta después de 3 años. Gálatas 1:18 nos dice: todo era de la gracia de Dios. A Dios le agradó apartar a Pablo del vientre de su madre, llamarlo por su gracia y revelar a su Hijo en Pablo. ¿Para qué? Para que pueda anunciarlo como buenas nuevas entre las naciones. Las buenas nuevas de salvación. En Gálatas 1:15, 16, en Romanos 11, Pablo nos dice que fue apartado para las buenas nuevas de Dios. ¿Has oído estas cosas? Dice Pablo. Le encantaba contar la historia de ese encuentro en el camino a Damasco, hermano. Le encantaba a Pablo contar esa historia. 3 veces en el libro de los Hechos encontramos esta historia. En Hechos 9:22, en 1:21, en el 5:21, en el 26:12, 18, y así escribe: habéis oído. Podemos estar seguros de que Pablo mismo, hermano, había contado la historia que amaba tanto. También a los Gálatas debe haberles contado cómo solo Pablo podía contarla. Todo fue gracias. Pablo no había hecho nada para ganar una reunión como la del camino a Damasco, hermano. Pablo solo había tratado de perseguir y matar al pueblo de Cristo. Pablo había estado persiguiendo al Cristo, y este es el hombre que Cristo elige para apartarlo a las buenas nuevas. ¡Qué gracia, hermano! ¿Por qué escogió a Saulo de Tarso? La única razón que Saulo puede dar es la gracia de Dios, que Dios se complació en revelar a su Hijo en mí. Dios lo escogió para que pudiera anunciarle como buenas nuevas entre las naciones. Es de extrañar, hermanos, que Pablo no pudiera y no quisiera renunciar a la gracia. La ley solo podría haber condenado a Saulo a muerte, pero la gracia lo convierte en un instrumento elegido. La gracia, ¿no es cierto?, es lo que recibimos por la muerte de Cristo. Y Pablo predicaba la gracia, no la ley. Y ese era el grave problema que tenía con los discípulos. Pero cuando aquel que me apartó, dice Pablo, incluso del vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, se complació en revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara. ¿Cómo? Buenas nuevas
entre las naciones. Esa era su misión, la misión que le entregó Cristo y Dios a Pablo personalmente, no por los discípulos anteriores. Él no fue enseñado por hombres, sino que le fue entregado directamente por Cristo, por Dios. Inmediatamente no consulté con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los apóstoles, dice Pablo, antes que yo, pero me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cristo mismo es la buena noticia. Felipe, hermanos, predicó a Cristo en Samaria y hubo gran gozo en esta ciudad. Predicó Jesús al eunuco etíope en Hechos 8:35, donde dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús y siguió su camino regocijándose. Que Dios nos ayude, hermanos, a recordar que nuestro negocio es anunciarlo como buenas nuevas o las nuevas de salvación. Romanos capítulo 1, versículo 3 nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Era del linaje de David según la carne. Nos dice que las buenas nuevas son conocimiento concerniente a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. No es una doctrina que predicamos, es Cristo mismo. Él es la buena noticia. Él es el Salvador viviente y amoroso que tenemos nosotros, hermanos. ¿Recuerdas la historia de la conversión de Saulo, hermano? Pero repitámosla, porque como Pablo mismo, también me encanta escucharla una y otra vez y contarla una vez más, habiendo ido al sumo sacerdote en Jerusalén y había obtenido de él las cartas a las sinagogas de Damasco, extremo norte de Jerusalén, para que pudiera arrestar a cualquier cristiano que encontrara y llevarlo atado a Jerusalén. Había ayudado, hermanos, a matar a Esteban. Había perseguido hasta la muerte a los cristianos en Jerusalén y ahora los estaba buscando en ciudades lejanas para perseguirlos allí. Se acercaba a Damasco. Era alrededor del mediodía y el sol brillaba intensamente sobre él en el camino. De repente una luz del cielo más brillante que el sol brilló a su alrededor, cayó sobre la tierra y oyó una voz que hablaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Te cuesta patear contra los pinchazos, le dijo, en Hechos 9:5. Esto significa, hermanos, que Pablo era como un buey obstinado. Su amo deseaba que fuera en una dirección y lo pinchó con su aguijón, un palo con una punta afilada al final, ¿no es cierto?, para que obedeciera. Esto es, ¿no es cierto?, algo imaginario. Pero el buey partió el aguijón y la punta entró en su pierna y lo lastimó. Aún más, cada vez que pateaba el aguijón dolía más. Saulo tembló cuando escuchó estas palabras y se asombró y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6, hermano. Los hombres con Saulo oyeron una voz, pero no vieron a nadie. Pero Saulo había visto el cielo abierto y había visto al Señor Jesucristo mismo en la gloria. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 dice: no soy apóstol, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Saúl nunca olvidó esa visión, hermano. 3 veces en el libro de los Hechos leemos esa historia. La visión del Señor Jesús en la gloria cambió todo para Saulo.
se levantó de la tierra y entró en la ciudad, pero la gloria de esa luz había cegado y los hombres tuvieron que llevarlo de la mano. Durante 3 días no comió ni bebió. Por fin oró. Tal vez entiendas un poco de lo que este cambio significó para Saulo. Qué terrible, hermano, es descubrir que había estado persiguiendo al Cristo, al Mesías de Israel, al verdadero rey de los judíos. Qué terrible descubrir toda su vida, todo lo que creía y todo lo que había estado haciendo, estaba completamente equivocado. No me extraña entonces, hermano, que no pudiera comer ni beber durante 3 días. Entonces el Señor envió a su siervo, Ananías, he aquí que ora. Hechos 9:11 nos dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a unos llamados Saulo de Tarso, porque aquí el horario. El Señor, Ananías vino y puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, creo que esas palabras fueron como medicina curativa para su corazón enfermo. Hermano Saulo, el Señor, sí, Jesús apareció en el camino en que viniste, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente recibió la vista y fue bautizado. No es de extrañar, hermano, que le encantara el nombre hermano. También ahora Saulo es cristiano, pero qué extraño y nuevo era todo para él. Inmediatamente fue a la sinagoga. No fue a tomar las cartas que estaban en su bolsillo. Creo que quemó esas cartas, pero fue y audazmente predicó a Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Todos estaban asombrados y el poder de Dios estaba con Él, por lo que confundió a los judíos en Damasco, demostrando que Jesús realmente es el Cristo, el Mesías. Trataron de matarlo, hermano, como habían matado al Cristo, pero escapó de sus manos, se alejó de la multitud de hombres hacia los desiertos de Arabia. Sabemos muy poco, hermano, sobre su viaje a Arabia, solo lo que nos dice en esta carta a los Gálatas. Nos dice que después de su conversión inmediatamente no fue a ninguna otra persona para consultar o buscar consejo o enseñanza. Tampoco subí a Jerusalén, dice Pablo, a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Arabia es un país muy grande. El monte Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés, está en Arabia. Elías se había ido al desierto de Arabia para escapar de Jezabel y estar a solas con Dios. Y estoy seguro de que Saulo de Tarso también fue a Arabia para estar a solas con Dios, hermano. Seguro. Puedo entender bien que Saulo sintió que debía tener silencio y tiempo para estar solo y escuchar a Dios hablarle. Esta, hermano, es una lección que tú y yo necesitamos. La necesitamos verdaderamente. Todo verdadero siervo de Dios debe tener tiempo para estar a solas con Dios. Debemos hacernos ese tiempo. Moisés aprendió esta lección durante 40 años a sola con Dios. En Arabia, David aprendió la misma lección, aunque solo un niño o solas con Dios en las colinas de Belén. Incluso nuestro Señor Jesús se levantó un gran rato antes del día y se fue a un lugar solitario para orar solo a Dios, para estar con Dios. Marcos 1:35, ¿no? ¿Y con qué frecuencia lo encontramos solo con Dios en oración? A veces toda la noche. Lucas 6:12 también nos muestra y nos pregunta, ¿alguna vez has notado que el Evangelio de Lucas
el Evangelio que nos da la imagen del Señor Jesús como el hombre dependiente, lo encontramos 7 veces en oración. No sabemos nada de esta vista, de esta visita a Arabia, pero podemos entenderla bien, hermano. Es justo lo que hubiéramos esperado. No dudo que llevó consigo su Biblia, el Antiguo Testamento, porque entonces no había Nuevo Testamento. Y que allí a solas, con Dios, el Espíritu Santo, hizo que este libro brillara como una nueva luz y gloria al mostrarle a Jesús en cada página, hermano. ¿Quién le enseñó a Pablo el significado oculto de Sara y Agar, de la cual leeremos en el capítulo 4 de nuestra epístola? ¿Quién hizo brillar Deuteronomio con la luz de la gloria de Cristo? No dudo que el Espíritu Santo le enseñó muchas cosas así durante este tiempo en Arabia, hermano. Lector cristiano, si queremos servir a Dios aceptablemente, también debemos tener nuestro tiempo en Arabia. También debemos pasar tiempo a solas con Dios, hermano. Dice, es imposible para mí. Soy pobre y tengo que trabajar duro para ganarme la vida. No puedo ir a Arabia. No, no puedo ir a Arabia. Pero puedo estar a solas con Dios, hermano. Puedes decir, mi casa es pequeña y está llena de gente. No puedo estar a solas con Dios. Estoy seguro, hermano, que cualquiera de nosotros puede estar a solas con Dios si deseamos verdadera y fervientemente hacerlo. Con la mayoría de nosotros solo tenemos que seguir a nuestro Maestro. Cuando se levantó un gran tiempo antes del día y estaremos a solas con Dios. Que tú y yo aprendamos la profundidad del significado que hay en esas pocas palabras. Me fui a Arabia. Me fui a Arabia. No sabemos cuánto tiempo permaneció Saulo en Arabia, pero nos dice, y volví otra vez a Damasco. El rey había tratado de matar a Saulo en Damasco, vigilando las puertas día y noche. No sabemos si esto fue antes o después de su visita a Arabia, pero Saulo era un hombre valiente y no tenía nada. En otro lugar nos dice que fue bajado sobre el muro de Damasco en una canasta, hermano, a través de una ventana, y así escapó de la mano del rey. Luego, después de 3 años recién sube a Jerusalén para conocer a Cefas. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a otro de los apóstoles, excepto o solo Santiago, el hermano del Señor. Han pasado 3 años desde el día en que Saulo de Tarso salió de Jerusalén con esas cartas del sumo sacerdote. No ha regresado en todo ese tiempo, pero anhela conocer a Pedro. Pedro es un hombre muy adorable. Todos esperamos conocer al querido e impulsivo Pedro. Pablo va a visitarlo para conocerlo y se queda 15 días con él. No desearía haber podido mirar y escuchar mientras Pedro y Pablo hablaban juntos y se conocían. Tiene que haberlo deseado. Creo que fue una visita feliz y aprendieron a amarse, pero también de repente cuando Pablo trató por primera vez de unirse a los discípulos en Jerusalén, todos le tenían miedo. Este es el hombre que ayudó a asesinar a Estéfano. Este es el hombre que tanto nos persiguió y puso a nuestros amigos en prisión. ¿Qué quieres en nuestras reuniones? Pensaron que era un espía, pero había un hombre allí, Bernabé, el hijo del consuelo, un hombre muy bondadoso y bueno. Tomó a Saulo y lo llevó a los apóstoles, a Pedro y Santiago, porque Saulo nos dice que nos vio a otros. Y Bernabé contó la maravillosa historia que Saulo amaba
también de ese encuentro en el camino cerca de Damasco. Y como la visión del Señor, como la visión del Señor de gloria había cambiado toda la vida de Saulo, hermano. Toda la vida de Saulo la había cambiado en poco tiempo. Luego quedó que Peter lo llevó a casa con él y aprendieron a conocerse y amarse. Parece haber estado solo 15 días en Jerusalén, pero eso fue tiempo suficiente para predicar audazmente en el nombre del Señor Jesús. Una vez más los judíos, hermanos, trataron de matarlo, por lo que los hermanos lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su propia ciudad natal. Usted, hermano, notará que la mayoría de estas cosas se omiten cuando Pablo cuenta la historia a través de lo que allí encontramos solo unos pocos hechos que no glorifican a Pablo, sino solo las cosas que prueban cuán muy poco recibió de aquellos que fueron apóstoles antes que él o de cualquier persona en Jerusalén. Pablo estaba respondiendo a sus enemigos, los falsos maestros, quienes dijeron que no recibió su enseñanza o su autoridad de los apóstoles, lo que es verdad, porque Pablo lo testifica, dice que él no recibió ninguna autoridad ni enseñanza de hombre alguno, sino que directamente de Jesucristo y Dios el Padre. No recibió nada de los apóstoles en Jerusalén, porque él subió después de 3 años a Jerusalén. Dice Pablo, no lo hice y te demostraré por mi propia historia que era imposible para mí haber recibido mi autoridad o mi enseñanza de los hombres. Y ahora en el versículo 20, como para hacer que todos estén doblemente seguros, como la palabra de nuestro Señor, de que Él amó tan bien, de cierto, Pablo agrega, pero lo que te escribo, he aquí delante de Dios no estoy mintiendo. Los enemigos de Pablo habían sugerido que su conducta había sido engañosa y tal vez habían dicho que no era sincero. Así que Pablo hace esta declaración solemne que debe cerrar la boca de sus enemigos. Luego fui a las regiones de Siria y Cilicia, perdón. En Hechos 9 hemos visto que debido a que Pablo predicó audazmente en Jerusalén, los judíos fueron a matarlo, hermano. Qué ejemplo de diligencia, Pablo, para nosotros. Aparentemente estuvo en Jerusalén solo 15 días, pero en ese corto tiempo encontró la oportunidad de predicar audazmente y disputar contra los griegos. El Señor lo recibió en una visión en el templo y le dijo que se fuera. Como hemos visto, los hermanos lo enviaron a su hogar natal en Tarso. Pero todo esto, hermanos, que es tanto para su crédito, se deja fuera en Gálatas. Él solo dice, luego fui a la región de Siria y Cilicia. Tarso era una ciudad en Cilicia. No era una ciudad mala. La provincia de Cilicia estaba unida muy estrechamente, hermano, en muchos aspectos a Siria, por lo que a menudo era casi una. Verá por el mapa que Cilicia está al norte de Siria. Recordarán, hermanos, que Damasco estaba en Siria. Así que verás que Pablo se alejaba cada vez más de Jerusalén en sus labores para el Señor. Pero permanentemente, permanecí personalmente, dice Pablo, desconocido para las asambleas de Judea, las que están en Cristo, pero solo ellas seguían escuchando. La que antes no perseguía, ahora sigue anunciando las buenas nuevas de la fe que antes seguía devastando o destruyendo, y siguieron glorificando a Dios
en mí. Debemos notar, hermanos, la diferencia entre las asambleas de Judea y la asamblea de Jerusalén. La asamblea de Jerusalén casi seguramente había aprendido a conocer a Pablo personalmente, a pesar de que solo estuvo 15 días en esa ciudad. Pero se fue tan repentinamente que las asambleas fueron de Jerusalén, no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Encontramos esta misma diferencia hecha en Juan 7. Compárense con los versículos 20 y 25, hermano. Los tiempos imperfectos y presentes se usan en estos versículos, mostrando la acción continua. Permanecí desconocido, dice Pablo. Siguieron escuchando a nuestro perseguidor. Sigue anunciando las buenas nuevas, no la buena noticia de la fe que antes seguía destruyendo, que vivía en toda la escena. Podemos ver a esos primeros cristianos hablando juntos, hermanos. ¿Has oído? Saulo de Tarso ayudó a matar a Esteban. Está predicando las buenas nuevas. Qué terrible para esos cristianos que sabían que él estuvo en la muerte de Esteban, y para el mismo Saulo, hermano, cuando supo que había sido testigo de la muerte de Esteban. Qué bien podemos entenderlo, qué bien podemos entrar en el alivio y la alegría que este informe que siguió circulando trajo a todas las asambleas, y luego se informó, se causó otro tiempo imperfecto. Siguieron glorificando a Dios en mí a medida que las buenas nuevas del cambio en Saulo de Tarso seguían, hermano, circulando entre las asambleas de Judea. Seguía glorificando a Dios. No puedes adivinar qué agradecimiento y alabanza subieron a Dios en sus reuniones de oración. Un escritor muy antiguo ha dicho, él no dice, se maravillaron de mí, me alabaron, quedaron impresionados por mi admiración, pero él atribuyó todo a la gracia. Ellos glorificaron a Dios, dice, en mí. En mí. Leemos estas palabras antes en el versículo 16. Dios se complació en revelar su Hijo en mí. Esto nos dice que Dios reveló a su Hijo en Pablo. Ahora vemos, hermanos, a través de un cristal oscuramente, sino luego cara a cara. Supongo que el significado de este versículo, ¿cierto?, en Gálatas, es que Dios se complació en quitar el velo, al menos en parte, y Saulo de Tarso vio al Hijo de Dios cara a cara. Esa visión era esa mirada. Nunca abandonó a Pablo mientras vivió. Después de que Saulo se bautizó y tomó algo de comer, ¿recuerdan lo que hizo? Inmediatamente predicó a Cristo en la sinagoga, que es el Hijo de Dios. Y así como Dios se complació en quitar así el velo que ahora oculta a su Hijo de la vista, así la gloria del Hijo de Dios cambió toda la vida de Saulo y en él a los que estaban a su alrededor. Dios así, hermano, dio a conocer a su Hijo. Muchos hombres y mujeres aprendieron a conocer al Hijo de Dios a través de la visión que Saulo de Tarso tenía de él en el camino de Damasco. Pablo no solo fue el instrumento que Dios usó para contar el Evangelio, sino que también en su propia persona dio el testimonio más fuerte de su poder. Mientras los hombres miraban a Pablo en el Hijo de Dios les fue revelado. Y cuando las asambleas de Judea escucharon los informes de su conversión y de su audaz predicación, siguieron glorificando a Dios en él. Hermano, que Dios les bendiga. Que este estudio sea de gran bendición.